Don Arquímedes Monroy es el padre del agente Ricardo Arley Monroy, quien fue asesinado en los hechos de San Vicente del Caguán con arma blanca en su cuello, un hombre que llevaba ya 14 años y 6 meses en la institución de la policía, un policía que se había destacado y que estaba junto con sus compañeros tratando de restablecer el orden público en la zona. Deja 2 hijos y a unos padres en una situación muy dolorosa. Ellos son de Boyacá y por eso en Cómbita, Boyacá, estamos con don Arquímedes Monroy. Don Arquímedes, reciba toda la solidaridad del programa La Noche, del canal internacional NTN 24. La muerte de su hijo nos duele a todos, como nos duele la muerte de cada uno de los colombianos y de cada uno de los policías también colombianos. Sí, señora, muchas gracias por su solidaridad con la familia Monroy Prieto. ¿Cómo queda la familia? Cuéntenos quiénes quedan, a quién deja su hijo Ricardo Arley Monroy. Bueno, Arley, cariñosamente le decíamos Arleycito. La familia de nosotros somos, nos casamos en el 82 con Miriam Prieto, de la relación Eduard Yamid, él era el segundo, Ricardo Arley, sigue Fausto Javier y Jairo Alonso. Somos los 4 de la familia de él en Neiva, trabajando allá. Conoció a Janet Calvo. De esa relación queda su hija de 8 años y su hijo Gabriel Fernando, de 4 meses de edad. Él era un hijo muy amable con nosotros, siempre estaba muy pendiente, llamaba a la mamá casi todos los días, cómo estábamos, y en lo que más podía nos estaba colaborando. En lo último yo estuve en Neiva, ya necesita, compraron una casita por ahí, casalote, y yo estuve, soy técnico electricista, estuve arreglándoles la instalación de la luz allá en Neiva. La primera semana de diciembre estuve con él, para arriba y para abajo, porque estaba en vacaciones, comprando materiales y colaborándole. Tenía yo muchos miedos porque lo mandaban para distintas partes del país y yo le decía a Arley, mire a ver, retírese, o mire a ver qué hacemos, porque mire cómo está esta situación. Pero mire las cosas de hoy. Sí, señora. Don Arquímedes, reciba usted un abrazo, es muy triste escucharlo en una hora tan dolorosa. Quisiera que nos contara, él llevaba 14 años en la policía. ¿Por qué Ricardo Arley tomó la decisión de pertenecer a la institución? Mire, él en principio no quería ir a la policía porque decía que era muy riesgoso. Mi hijo Fausto, el tercero, él ya tenía 2 años en la policía cuando Arley no conseguía trabajo, pocas oportunidades de trabajo, estaba conmigo trabajando, pero a veces teníamos trabajo, a veces no. Y él dijo, pues me va a tocar, solicitó al IMPEC, no pasó por la estatura, no pasó por 1 centímetro. Después salió con buen puntaje y se presentó a la policía. Le encontraron algunas fallas en la columna que en la policía le devolvieron. Pero entonces hubo una convocatoria que necesitaban bastante fuerza pública y lo llamaron, dijo, mándese a hacer los exámenes por fuera de la institución y así fue que pasó.
y ya inició y le fue muy bien en el curso de la policía en Santa Rosa, se destacó como físicamente muy bien, estuvo dentro de los 1000 algo de estudiantes que estaban ahí en carreras atléticas que iban con el morral cargado de no sé cuánto peso hasta Belén y volver a Santa Rosa, con jóvenes llegó de tercero. Entonces ahí para acá lo eligieron para que él estuviera en la institución, en el SMAC, y estuvo un poco de tiempo en Bogotá y no sé cómo llegó a Neiva, no me acuerdo, pero allá llegó y allá se organizó y anduvo por todo el país, un hijo muy querido porque me tocó esperar a mis 50 años para conocer el mar. Nos regaló un tour a mi esposa y a mí cuando ella cumplió 50 años y nos mandó a Cartagena, la primera vez que monté en avión, y estuvimos con mi esposa por allá y eso fue una de las cosas también tan bonitas de él. Trabajó conmigo a hombro a hombro en el campo, en cualquier oficio que nos tocara. Lo hicimos siempre ambos, aprendió mi trabajo también. Y ahí vamos, de una u otra forma saliendo adelante. Sí, señor. Don Arquímedes, su hijo, el policía Ricardo Arley Monroy, según usted nos narra, y según lo que usted también nos está contando de su familia, es un campesino, era un campesino, una persona sencilla, una persona humilde, un campesino colombiano. ¿Cómo se explica usted como padre y qué opina de que un movimiento campesino de indígenas asesine a policías que también son campesinos y quizá algunos también son indígenas? ¿Por qué esa violencia? Dicen desde las autoridades de San Vicente del Caguán que les incumplieron con una carretera. Llegaron a tomarse un edificio, a quemar un edificio de una multinacional, de una minera, y resulta que terminaron estos campesinos indígenas matando a un campesino que es su hijo y que trabajaba en la policía cumpliendo su deber. ¿Cómo se hace usted esa reflexión como padre y como víctima de semejante atrocidad? Pues si alguna vez estos manifestantes que me escuchan esta entrevista, que se den de cuenta que nos estamos matando entre campesinos, entre gente humilde, no sé qué tan humildes sean allá, pero nosotros aquí vivimos el día a día y estamos buscando un mejor futuro. ¿Qué culpa tenga mi hijo? ¿Qué problema tenía estaba solo cumpliendo a una institución, a su trabajo? Y él no tiene ninguna culpa de ir a trabajarle al gobierno. Es una reflexión de que tengan ellos, que así como yo tenía a mi hijo allá, un día ellos lo podían tener también ahí, por X o Y trabajo. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se llenan de tanto odio, de tanta maldad? No sé, dice... ¿Cómo actúen los indígenas? Porque entre ellos dicen que ahí había indígenas, no sé la verdad, pero allá se siembra mucha coca, dicen por esos lados, todo eso, y ellos llegan muchas veces a radicar, y pues la verdad no sé si estarán afiliados con el narcotráfico o vendrán pero ¿por qué nuestros hijos quitarles, por lo menos mandarlos con un bastón de mando nomás ahora, quitarles algunas herramientas que tenían para defenderse y no poder defenderse? Los mandan como carne de cañón
para que me los atribuyen. Ahora, ¿quién me va a responder por mi hijo? ¿Qué es la vida de nosotros, los que nos ayudaban, nos colaboraban? Es muy triste tener que ya verlo, o no sé, verlo ya muerto. ¿Cómo me lo van a entregar? Eso es lo que estoy pensando en el momento, porque no tengo más palabras que pensar. No me sale más esta maldita violencia que la vengo viviendo toda la vida. ¿Por qué la lleva viviendo toda la vida, don Arquímedes? ¿Por qué? ¿Por qué la lleva viviendo toda la vida? La violencia. Porque yo en 1978 yo estaba en Bogotá, donde aprendí electricidad. Y me acuerdo del M19 en la Embajada Dominicana, el Palacio de Justicia, todo eso. Y así mi mamá venía narrándome, mi santa madre que tiene 93 años, tenía ella 18 años, del 9 de abril y todo eso. Ya después la violencia de Pablo Escobar, de todo esto. Y uno dice, bueno, al fin va a parar esto, y hoy todos los días es el pan de cada día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por favor? No nos matemos entre nosotros, entre mismos colombianos matándonos. ¿Por qué? ¿Por qué o por qué razón? El presidente Señor Petro puso un trino diciendo lo siguiente: tenemos un movimiento popular, refiriéndose pues a estos indígenas que se tomaron ese edificio ahí en San Vicente del Caguán y han generado esta protesta. Tenemos un movimiento popular que por su exclusión y por el influjo de grupos que quieren destruir este gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando a un joven policía campesino y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo. Dice el presidente Petro eso, que es la exclusión también la que genera, o insinúa que la exclusión pues genera este tipo de hechos. ¿Usted cree que la exclusión es un justificante de la violencia? La exclusión y la pobreza. Usted es una persona pobre y excluida. ¿Eso justifica que la gente actúe con violencia? Exactamente, sí. Pues la verdad, yo no sé si nosotros siempre hemos estado excluidos, porque de una forma u otra, cuando yo estudié, no tenía todo lo necesario, pero de una u otra forma saqué a mis hijos adelante. Yo no digo si somos excluidos o no excluidos, pero uno con su trabajo consigue el día a día. Pero pues si esas personas necesitan allá vías de comunicación, que el gobierno se fije en ellos y los atienda, les dé las vías, les dé lo necesario, y no manden a nuestros muchachos allá a guerrear con personas que no tiene. Mi hijo no tenía nada que ver con este conflicto, solamente estaba cumpliendo con un deber para que los mismos indígenas no lo acaben. Don Arquímedes, usted nos decía que él constantemente llamaba a su familia. En esas conversaciones, ¿él en algún momento le habló de estos grupos, de esta guardia indígena y de la presencia de disidencias de las FARC en esta zona de San Vicente del Caguán y de los riesgos de seguridad que él corría? Pues mire, es que yo tenía mis temores desde hace ratos, porque lo tenían por todo el país. Cuando no estaba en Cali, estaba en Puerto Asís, en muchas partes le decía, pero eso no es vida, Arley, eso no le decíamos Ricardo, sino le decíamos Arleycito, eso no es vida. Pero él decía, no, papá, yo estoy bien. Él no nos contaba de estamos aquí protegidos, estamos aquí. Él no me decía la verdad por no preocuparnos. Él siempre se guardaba sus riesgos él solo. Pero yo dentro de mi corazón yo sabía que el pobre Quirrazón a veces nos llamaba y nos consentía, pero
tal vez no sería sino como prevenido, pero no nos contaba de ciencias de FARC ni de los... Sí, alguna vez que tuvo en Trinidad Casanare, también a un compañero se lo llevaron los vaqueros con una manila y pudieron trozar la manila y no dejar que lo destrozara. Y así muchas cosas, anécdotas, pero él era muy preventivo para decirle a uno, estamos en X parte, nos están hostigando, No, él era muy preventivo y para no preocupar a la mamá ni a mí, ni a la esposa. De pronto no nos decía la verdad, se callaba un poco sus temores. Pues en este programa a la noche estamos rindiendo un homenaje al policía Ricardo Arley Monroy, de 39 años de edad, que murió por ataques de quienes realizaban la manifestación en San Vicente del Caguán. El policía realizaba labores de contención de las protestas y fue atacado con arma blanca a mansalva. Le dejaron morir. Esta situación ha generado un profundo dolor en Colombia, pero sobre todo en su familia de Boyacá, de donde son oriundos, y alrededor, por supuesto, de sus seres más queridos. Deja 2 niñitos, un bebé de apenas 4 meses y la niña de 8 años, ¿verdad? Pues, sí, Sarita. Sarita. No sé cómo ir a hacer mi vida aquí para abajo, porque nosotros siempre, el legado de un padre es que sus hijos lo entierran a uno y no que uno tenga que ver enterrar a sus hijos. Claudita, le digo yo porque siempre la veo. Mi hijo Fausto, que está aquí conmigo, le dio COVID en la pandemia. Tuvo 14 días entubado. Hicimos cadena de oración y salió adelante. Gracias a Dios hoy está conmigo acá. Y con las oraciones de mi hijo que hoy no está, todos los sacamos adelante con la esposa. Pero uno no sabe qué va a pasar. Don Arquímedes, ¿qué le han dicho los compañeros de su hijo? ¿Qué mensajes ha recibido usted por parte de la Policía Nacional? ¿Se ha sentido respaldado en las últimas horas? Sí, señor, pues aquí están conmigo, gracias a Dios me están acompañando, de talento humano. Yo tengo un hijo, como les decía anteriormente, mi hijo también trabaja ahí en talento humano. Y aquí en Tunja, ya han estado aquí acompañándonos, respaldándonos en lo que hemos necesitado. Estamos muy pendientes para gestionar y para que nos cuenten dónde estaba el cuerpo de mi hijo, porque no sabíamos si se lo habían llevado o dónde estaba. Y ya me dicen que está en Florencia. Entonces, pero no sé, estos bandidos se le llevaron, no le dejaron ni los papeles, ni la maleta, nada, no sabemos. Y entonces necesitábamos identificación, nos pedían allá, y hasta que buscamos por aquí en las carpetas que nos dejó él, para mandar una fotocopia de la cédula para ver si finalmente nos lo envían. Sí, señor. ¿Y qué le han dicho ustedes desde la policía y desde las autoridades, don Arquímedes? Insistimos que estamos rindiendo un homenaje a su hijo, Arleycito, como usted le dice, Arleycito, Ricardo Arley Monroy, el policía de 39 años asesinado por esta turba de gente, estos indígenas, también campesinos en San Vicente del Caguán. Y también viene esta reflexión: ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo en Colombia que la violencia es una salida y una forma de vivir? Por Dios, es que hay que escuchar a don Arquímedes, hay que escuchar a cada
una de esas personas que pierde un ser querido por culpa de la violencia, por culpa del que cree que sus derechos o la exigencia de sus derechos está por encima de la vida de los demás, está por encima de la integridad de los demás. Es que esto es absurdo lo que hemos llegado a justificar en Colombia. Lo justificamos que porque hay pobreza, que porque hay exclusión, que es verdad, son unos problemas terribles y endémicos que hay que resolver. Pero nosotros no podemos en Colombia como sociedad seguir justificando la violencia y generando daño y dejando este lastre de dolor, de tristeza, de una sensación de no salir nunca de un ciclo de violencia. Es que empezar por reflexionar que somos seres humanos con familia, con hijos, que todos tenemos derecho primero a vivir. Y segundo, a tener unas condiciones mínimas de vida, pero con violencia esto no se va a lograr nunca. Es un círculo que se repite y no se va a dejar de repetir. Y a eso llevamos dentro de las comunidades muchas veces a los niños, a creer que también ser violento es una forma importante de imponerse y de conseguir los objetivos en la vida. Es muy triste cada vez que aquí hablamos de un policía campesino y de un campesino muerto en medio de estos hechos trágicos y violentos. ¿Cuándo entenderemos en Colombia que eso nunca va a ser la solución a los problemas? Jamás. La violencia no va a resolver nunca los problemas de nuestro país, ni las desigualdades de nuestro país, ni las exclusiones de nuestro país, ni las diferencias sociales de la comunidad. Jamás la violencia es el método para lograr esos objetivos, porque además si se logran, se han logrado imponiéndose y arrasando a los demás, y eso tampoco puede ser el camino. Quiero preguntarle a don Arquímedes, ¿quién le dio la trágica noticia del asesinato de su hijo? Cuando recibió la llamada, ¿quién lo llamó, don Arquímedes? Pues mire, llegaron aquí, nosotros vivimos aquí en la parte urbana, y entonces de Cómpita, y entonces pues llegaron, me imagino que llegaron de Talento Humano, como mi hijo trabaja allá, les dijo la dirección, y llegaron y mi esposa les abrió, y le cogieron, no sé la reacción de ese momento, porque yo tenía a mi viejita aquí que tiene 93 años, la estaba cuidando, se la dejé con ella y me fui a ver mis animales. Cuando le cogieron al teléfono a ella y me llamaron de ahí, del teléfono de mi esposa, y me dijo, habla con se me fue. Subintendente William Vaca, de Talentos Humanos. Le dije, ay, no, yo pronto, pero era en el teléfono de mi esposa. Le dije, no me vaya a decir cosas malas, no me va a dar malas noticias. Preciso, porque ¿qué más esperaba? No, yo pronto caí en cuenta. Y pues yo venía en bicicleta y por allá de camino me tiré al piso, me desahogué. Y seguir en mi bicicleta, venirme ya, me mandaron una ambulancia de camino y me recogieron. Me recogieron y pues yo traía agua ahí en la bicicleta y tomé y me vine llorando todo el camino. Sí, señora, eso es lo que me pasó ayer. Estoy pasando ahorita en compañía de mi familia este dolor tan grande. Le agradecemos, don Arquímedes, que nos esté acompañando y esté compartiendo este testimonio con todos nuestros televidentes. Hasta ahora también lo están viendo muchos familiares de policías y muchos uniformados que a través de nuestras cuentas de Twitter pues han estado escribiendo y en los chats grupales de ellos han estado comentando lo que sucedió el día de ayer. Hay que decir, Claudia, que la mayoría de ellos están completamente indignados. No lo dicen en público, lo dicen en estos chats internos. Quisimos invitar a algunos de ellos, nos dijeron que no podían asistir al programa porque pues no tenían autorización para hablar. Don Arquímedes, ¿usted qué le diría a todos estos policías que en este momento están cumpliendo con su deber y que cumplían funciones similares a las que hasta el día de ayer cumplía su hijo, quien perdió la vida? ¿Qué le diría a todos ellos, los que hoy hacen parte de la institución y defienden los derechos de los colombianos?
Pues mire, yo no quiero ser pesimista con ellos, pero con esta violencia tan terrible que por lo menos dicen que este es el pacto histórico, pero si a ellos, no sé por qué uno de pronto por decir esto puede ser más violento, pero le quitan las armas y los mandan a defender X o Y proyecto, y la gente toda violenta, cuando no es con armas, con armas de fuego, es con armas punzantes, cortopunzantes. Entonces, yo les digo que lo piensen muy bien, que miren a ver cómo viven en sus casas, cómo buscan otra forma de sobrevivir, porque para que los maten, para ir a trabajar, a ganarse un peso, exponiéndose todos los días para que los maten. Es muy berraco cumplir con eso y yo sé que muchas personas, mis compañeros de mis hijos, que están en varias partes de Colombia, que son gente de aquí, de Cómbita, me conocen por X o Y razón. Entonces, que se cuiden bastante, que miren a ver cómo se defienden la vida, porque nos siguen matando y nos dejan solos a los viejos. ¿Qué será de nuestra vida? De nuestros nietos, sus hijos. ¿Quién los va a sacar adelante? ¿Quién va a responder ahora por Sarita, por todos? No vio crecer sus hijos, no los vio crecer con ese anhelo, con ese don de Señor que tenía para sacar sus hijos adelante, y ahora. Entonces, ahí les queda un ejemplo, miren a ver cómo mejor lo hacen, que no nos acaben a todos.